Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, ¿verdad? Ese capítulo se oye cada vez más en estos tiempos. Mateo 24. Está nuestro Señor Jesucristo con los discípulos y en el versículo 3 le pregunta, y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o de los tiempos, ¿verdad? Déjame decirte que estamos viviendo tiempos, ¿verdad? Que nadie ya lo puede negar. A lo mejor hace 5 o 7 años que empezamos a compartir decías, pero ahora es inevitable que no se puede negar que estamos viviendo tiempos que lo describe la Escritura, ¿verdad? Donde hay catástrofes naturales por todos lados, donde hay guerras, hay rumores de guerras, ¿verdad? Donde Israel está convulsionado, donde la economía se está cayendo, donde las potencias que eran potencias empiezan a dejar de ser potencias y se levantan otras potencias que no lo eran, y que la sociedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan hace los que ya tienen un poquito más de tiempo, generaciones atrás, ¿verdad? Ha cambiado la sociedad, ¿no? Algunos años atrás, ves los cambios generacionales tan fuertes, y eso no nada más en México, está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Y en este momento los discípulos le cuestionan a Jesús, dinos cuándo serán, cuándo será el regreso, ¿verdad? ¿Cuándo será el momento, ¿verdad? Y bajo este cuestionamiento, nuestro Señor, ¿verdad? Ahí adelantito en el versículo 36 de Mateo 24, dice, pero del día y de la hora nadie sabe. Dile a tu hermano que no te dejes engañar. Aquellos hermanitos se la pasan viendo predicadores, ¿verdad? O pseudo predicadores y se congregan, son congregantes virtuales, ¿verdad? Creo que de la pandemia ya no dejaron de ser congregantes activos, sino ya son virtuales. Todo es por internet, ¿verdad? Y no se congregan, no se tallan, entonces, que dicen que ya va a venir el fin. Yo oigo tanta mentira en tantos hombres, ¿verdad? Y que el 2022, y que el 2021, y que el 23, la verdad de las cosas es que la Biblia dice, dile a tu hermano, la Biblia dice, nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe cuándo, ¿verdad? Será, ni siquiera los ángeles, sino solamente el Padre. En el versículo 37 dice, más, fíjate cómo contesta Jesús. O sea, nadie lo sabe, pero, ahí viene en el versículo 37, más como en los días de ¿quién? De Noé, así será el regreso del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban, ¿qué estaban? Comiendo, bebiendo, casándose, ¿verdad? Y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. En el versículo 39 dice, y no entendieron, dile a tu hermano, ¿ya ves? No entendieron. ¿Qué les pasó a esa gente, esa generación? Aquí hay muchos entendidos, ¿sí o no? No sé si esperen en los demás, pero aquí estamos hablando en primera persona. Yo ya entendí la pregunta. Pregúntate, ¿ya entendiste? Repito, ¿ya entendiste? Porque dice la Biblia que Jesús advirtió, dijo, y no entendieron. ¿Cuándo entendieron? Hasta que vino la destrucción a través del diluvio, ¿verdad? Pues mucha gente
va a seguir sin entender. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la destrucción. ¿Ven? Como que se van a acordar, decir, ay, sí, yo me conectaba, de vez en cuando iba ahí a Casa de Salvación, y de vez en cuando, y me acuerdo de aquel pastor que... Pero será ya tarde. ¿Ven? Ahora, observemos. Entonces Jesús no dice el día ni la hora, pero sí dice algo. Y hace una referencia, ¿verdad? Hace una correlación y dice, pero como en los tiempos de, ¿verdad? Ya habían pasado muchos siglos y Jesús hizo referencia a los tiempos de la sociedad y de la generación que vivía en el tiempo que vivió Noé. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Ah? Entonces, y así va a ser. Quiere decir que todo va a estar normal, ¿verdad? Todo el mundo se va a levantar el lunes, ir a trabajar, o el martes, o el miércoles. Van a ir a hacer súper, compras, van a visitar familia, van a estar cuidando hijos, criando hijos. Algunos van a empezar a trabajar, otros van a casarse, otros van a... En fin, va a ser un momento como... El sol va a salir, la luna saldrá, todo será en ese día como todos los demás. Sin embargo, Jesús aclara. Dile a tu hermano, de repente vendrá la destrucción. ¿Ven? Ahora bien, vamos a estudiar algunas señales, hay varias, pero una vez hablando con el Señor, estudiando la palabra de Dios, puedes entender algunas señales de una forma muy particular. Y de eso queremos hablar, ¿verdad? Hay muchas, sin embargo, quise por tiempo agarrar solamente algunas, amén, que tenemos que ver. Okay. Motivos por los cuales Dios destruyó en aquel tiempo ese mundo conocido. ¿Amén? Y como dijo Jesús, será igual, ¿verdad? Los motivos por los cuales el Señor nos advierte que ya será la destrucción definitiva, ¿verdad? Y el regreso de Jesús. Y vamos a estudiar el primero, ¿verdad? De esas señales. Amén. Fíjate que es algo muy triste, amado, muy lamentable. Si regresamos nuestra Biblia al libro de Génesis, ¿verdad? El primer libro de las Escrituras. Libro de Génesis, ¿verdad? Encontramos en Génesis 4, y vamos a observar a partir del versículo 3, algo que empezó a marcar la humanidad, ¿verdad? Ya Adán y Eva habían pecado, ya no estaban en el Edén, y el hombre empezó a desarrollarse desde esa generación como hasta hoy, conociendo la muerte física, ¿verdad? Envejeciendo, viviendo. Y dice la Biblia en Génesis 4:3, y aconteció que andando el tiempo que Caín, ¿verdad? Eran dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, trajo del fruto de la tierra, fíjate bien lo importante, estamos hablando del principio. ¿Qué trajo? Trajo una ofrenda, ¿verdad? Trajo una ofrenda, ¿a quién se la llevó? Okay. El hombre desde un inicio sabía que a Dios se le debe dar ofrenda, ahorita vamos a entender esos conceptos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado. Fíjate cómo Dios también no mira con agrado. Dile a tu hermano, Dios no todas las ofrendas las ve con agrado, ¿verdad? Dios también desde ese entonces veía no con agrado ciertas ofrendas. O sea, Dios ve ofrendas con agrado y también Dios ve ofrendas que no le agradan. ¿Ven? ¿Sí estamos? Ahora bien, no miró con agrado la ofrenda de Caín y se ensayó Caín, ¿verdad?
se enojó, se molestó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios, Jehová, dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: vamos a salir al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué le hizo? Y lo mató, ¿verdad? Entonces vemos el primer asesinato aquí, ¿verdad? La humanidad, el primer asesinato. ¿Entre quién se dieron los asesinatos? Entonces no es nuevo, ¿verdad? Que haya discordias entre los hermanos, ¿verdad? Que los hermanos se molesten unos contra otros. Eso pasaba en la familia de Adán y Eva. No sé si aquí haya familias que haya discordias entre hermanos, ¿verdad? En aquel entonces llegó tal la discordia al grado de que un hermano mató a otro hermano, ¿verdad? Con que las mamás hoy en día dicen: no, mi mamá, no, ¿cómo crees? Si todos son iguales, ¿no? Algunos sí matan, dile a tu hermano, algunos matan. Y también aquí el pastor dice: no, pastor, ¿cómo cree que yo? Pues es que sí matan, ¿verdad? También ahí el que entregó a Jesús para que lo mataran también era un hermano, ¿se acuerdan? Entonces sí vemos que a través de los tiempos, ¿verdad? Nos vemos que, dile a tu hermano, hay hermanos que matan. Pues no sabemos, pero hay unos que sí matan. Y a raíz de esto, amado, déjame decirte que la gente desde ese tiempo, ¿verdad?, le daba ofrenda a Dios. Y hay mucha gente que se acerca, estamos hablando que ese tipo de situaciones se dan por situaciones espirituales. Y quiero retomar desde lo básico para que no se me pierdan, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca muchas acciones y conductas en la gente? Situaciones espirituales. Efesios, ¿verdad? 6. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principales y potestades. Ahora bien, esos espiritejos que no viven 100 años, viven muchísimos años, a través de las generaciones se siguen transmitiendo. ¿Ok? Entonces, esos espiritejos, como el que tuvo Caín, ¿verdad? De asesino, ¿verdad? De envidioso, de celoso. ¿Alguien ha tenido celos alguna vez? ¿Alguien ha tenido envidias, rencores, coraje contra otra persona? ¿Sí? Bueno, ese espíritu se sigue transmitiendo. Y vemos casos, ¿verdad?, en la calle, en el mundo, que se matan entre hermanos y que asesinan, y eso es muy... Pero el problema es que en los tiempos finales, dice Jesús, como en los tiempos de Noé, esos espíritus van a llegar y se van a inmiscuir en las iglesias. Y observemos con atención, porque acuérdate que la Biblia se refiere siempre a los elegidos de Dios. Que los demás se enteren, pero dado que es un testamento, va dirigido a los hijos. Dijo, acuérdense. ¿Cuándo va a venir fin? Como cuando en los tiempos de Noé suceda. Y hoy estamos viviendo en las iglesias, amado hermano, mucha gente que se acerca a Dios para dar ofrenda. Di, tú ofrendas desde que vengas a un servicio a escuchar la palabra de Dios. Ofrendas tu tiempo, ofrendas tu atención, ofrendas. Vienes al Señor a reconocerle, ¿verdad? Das diezmo, das ofrenda, das tu presencia, das tus cantos, das tu servicio, ¿verdad? Das tu tiempo, vienes. Pero no a Dios le agradan todas las ofrendas. Pocas palabras, dile a tu hermano, no le agradan a Dios todas las asistencias. ¿Ok? O sea, no, hermano, pues Dios no se elitista, es para todos. Cuando conoces la Biblia te das cuenta, dice la Biblia, muchos son llamados,
¿Sí dice así? Pero pocos, dile a tu hermano, muy pocos elegidos, es decir, para muchos, pero no para todos. ¿Vamos? ¿Son para muchos? Entonces a Dios no le agradan muchas ofrendas. Porque Dios conoce, ¿qué conoce Dios? El corazón. ¿Qué no le gustó? Quiero que entendamos algo. ¿Qué no le gustó a Dios de la ofrenda de Caín? Caín se preparó, era agricultor, agarró sus manzanitas, agarró sus frutos, sus legumbres y fue con Dios. Lo mismo que hizo Abel, que era ganadero, mató su ovejita y se la llevó a Dios. Fíjate que desde estos tiempos, déjame decirte, que la ofrenda de Abel que sí le agradó a Dios era una ofrenda de sangre. ¿Okay? ¿Qué tuvo que hacer Abel para darle la ofrenda a Dios? Mató a un animal y se lo vino a ofrendar. El libro de los Hebreos, ¿sí recuerdan? ¿Recuerdan el libro de los Hebreos, los que han estudiado la Biblia? Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En pocas palabras, haciendo esa polarización espiritual para un entendimiento humano, podemos entender que mucha gente viene a escuchar la palabra de Dios, viene a los servicios congregacionales, pero sin una ofrenda de sangre. ¿Qué es eso? La ofrenda de sangre, amado hermano, que lo vemos desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos aclara Hebreos, que Jesucristo vino a hacer un sacrificio, no muchos, como se hacían antes, dile solamente uno, ¿verdad? Y eso fue suficiente para lavar el pecado. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Y la paga del pecado es muerte. En pocas palabras, ¿qué significa la sangre? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? ¿Qué significa el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios? Ok, significa que toda la gente que está cubierta por esa sangre es una gente arrepentida. Y una gente arrepentida es una gente conversa. Y hay mucha gente que se sigue acercando a dar ofrenda a Dios sin ser convertida, en pocas palabras. Creen en Dios, pero no son conversos a Dios. Creen en Dios, pero no están arrepentidos delante de Dios. Y déjame decirte que cuando pones a verte estadísticas actuales, es impresionante. El problema es, en el mundo no es que la gente no cree en Dios. Más del 90% de la gente cree en Dios. Ayer estaba hablando con un amigo que me encontré de hace muchos años y él es testigo de Jehová. Entonces, esa gente cree en Dios. Hay mucha gente católica que cree en Dios. Hay muchos mormones que creen en Dios. Y hay mucha gente que se dice cristiana que cree en Dios. En pocas palabras, el problema no es que crean en Dios. El problema de la generación que vivió Noé. Déjenme hacerles una pausa, una pregunta. ¿Qué Caín no creía en Dios? Yo hablaba con él. O sea, el problema no era ese. Como el problema no es ese el día de hoy. El problema, y si no nada más deja que tiemble tantito y va a ser como todos como chinimpiñas ahí se encogen ahí temblorosos, o hay una vicisitud. La gente cree en Dios. El problema es que la gente no está convertida para Dios. La gente no es conversa. La gente no ha llegado a un nivel de arrepentimiento. Mira, te voy a decir algo, amado. Cuando tú haces una evaluación de tu conducta, ¿sí la hacen o no?
Nos hemos invitado mucho, ¿verdad? Oye, ¿cómo me he comportado? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo vivo? ¿Qué decido? Y déjame decirte algo. Dice la palabra de Dios que mucho amor muestra para Dios. Mucho amor muestra a Dios aquel que reconoce que se le perdonó mucho. Pero también dice que muy poco, dile a tu hermano, no te hagas, muy poco interés y amor por Dios muestra a la gente que cree que no se le tiene mucho que perdonar. Y ese es un gran problema. La gente sigue viviendo sin darse cuenta porque hoy vivimos un humanismo al máximo, donde toda la solución está en el hombre, donde todas las respuestas de los problemas más grandes los tiene la humanidad. Por eso está avanzando tanto la ciencia en los últimos tiempos. La respuesta siempre la tendrá el hombre. Y el mismo hombre se reconoce no perfecto, pero sí correcto. Y por eso usa sus religiones. Y por eso no se reconoce de la gran maldad que vive en él. Y por lo tanto, no tienen un corazón dispuesto a un cambio para hacer una ofrenda agradable a Dios. Pues hay mucha gente en las congregaciones. Yo te voy a decir algo, es muy triste. Se cree por estudiosos grandes hombres como Billy Graham, hombres de la actualidad. Aparte de Billy, pero está la hija y de los pensadores grandes de los últimos años, que menos del 50% de las iglesias cristianas evangelistas son gente conversa a Dios. Son asistentes. Vienen, participan, cantan, comparten, sirven, ofrendan, pero son inconversos. En pocas palabras, son descendientes de Caín. No hay, verdaderamente no hay una conducta de un gran, leal y sincero amor para Dios. Dios no es su prioridad. Dios no es su gran amor. Dios no es su principal interés. Dios no es el principal lugar en sus vidas. Porque muestran muy poco amor para Él. Y sus ofrendas son como las de Caín. Y esto, amado hermano, es algo que debemos entender porque lo dijo Jesús. Esos espíritus han llegado a las iglesias. Están en las iglesias. Viven en las iglesias. Y es triste, ¿verdad? Hebreos 9, 22 al 26 dice, la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que en el santuario había, que es una copia de lo que hay en el cielo, pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales, porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y ahí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el sumo sacerdote, que entra una vez al año para ofrecer sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre, y se ha manifestado para ofrecerse como Él,
sacrificio por el cual Dios perdona nuestros pecados. Entonces, si nosotros no asimilamos, ¿verdad? No valoramos, no entendemos. ¿Cuántos han entendido? Que Dios nos sacó del hoyo, que no existe un solo hombre bueno, que nuestros pecados, nuestra conducta y nuestras faltas merecen el infierno y que solamente a través de Jesucristo Dios nos perdonó. Entonces, amado hermano, jamás, mira, amado, aquí yo he negado muchas veces a la gente las ligas ya por internet. Ya le digo, ¿sabes qué? Ya no peques más. Tus mentiras las conoce Dios. Tus pretextos los conoce Dios. Gente que de plano se burlan de Dios. Gente que viene a la iglesia con un interés de no amar a Dios. Vienen por satisfacer la petición de alguien. Vienen por interés personal. Vienen por cualquier otra cosa, pero nunca porque para ellos sea Dios lo más importante. Y Dios conoce el corazón de la gente. Y Dios se molesta. Mira, deja decirte algo. A Dios le molesta ese tipo de ofrendas. Lo voy a decir de otra forma. A Dios le molesta ese tipo de presencias en su iglesia. Si no mostramos amor por Dios, es porque no hemos querido reconocer la condición que tenemos nosotros delante de Dios. Punto. Yo no soy malo, no soy tan malo, no robo, no asesino, no violo. Cuando se reconoce la sangre de Jesucristo, entonces se vive con una gran condición de humildad delante de Dios. Siempre dispuesto a hacer todo, a darlo todo, a estar en todo. ¿Sabes por qué? Por amor a Dios. Entonces, en las iglesias se sigue viendo gente que tienes que estar, el pastor termina peleándose con la gente. Es que no vienes, es que no cooperas, es que no ayudas, es que no sirves, es que no esto, es que no lo otro. ¿Qué hizo Dios con Caín? ¿Qué hizo Dios con Caín? Lo desechó. Y Dios a entender, oye, mi ofrenda está siendo desechada por Dios. El estar ahí ha sido agradable para Dios. El que yo esté ocupando un asiento ahí, ¿le agrada a Dios? ¿O le molesta verme a Dios? Porque la gente piensa que no, Dios es amor. Y por eso hay muchos pastores que hablan que es puro amor. Ay, ese pastor es puro amor. A mordida se va a ir al infierno ese mentiroso. Porque sí, Dios es amor, pero Dios es justo. Y debemos entender estas verdades de la palabra de Dios. Ahora bien, el segundo, porque tenemos que ir rápido. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Génesis 4:19, que Lamec, estamos hablando del principio, Génesis 4:19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. ¿Cuántas tomó? El nombre de una era, o fue Ada, y el otro nombre era Sila. Déjame decirte, amado hermano, que algo que le ha molestado a Dios y que ese espiritejo está ya dentro de las iglesias es la inmoralidad sexual. Es algo fuerte, amado.
Es increíble que haya pastores pro homosexualismo. Es increíble que haya personas dentro de la iglesia con ofrendas que pasan por varias. Yo hoy tengo la primera y después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y no se sacian con el pretexto de que son solteros o solteras. Es increíble, aquí hemos tenido gente que terminó casándose con gente de su mismo sexo. Aquí se sigue teniendo dentro de las iglesias, escucha esto, amado, esa era la generación de Noé. Esos espiritejos se han colado hoy, en los últimos tiempos, dentro de las mismas iglesias. La Biblia dice que no debemos de divorciarnos. Dice, al menos que sea por una infidelidad. Y déjame decirte que hoy la tasa del divorcio dentro de las iglesias cristianas aumentó de una forma, dentro de las iglesias cristianas. Yo creo, amado, cada vez que me simbra a Dios en esto, me acuerdo de una muchacha que por ahí me apareció un mensaje de ella de redes sociales porque fue una congregante más, que regresó a las andadas. Es una mujer que trae varias prostitutas aquí en la Ciudad de México a su cargo. ¿Cómo habrá sido la ofrenda de esa gente cuando estuvieron sentadas en esas sillas? Entonces esa parte sexual fue un común denominador en los tiempos de Noé. ¿Lo es hoy? Estamos hablando, y olvídense del mundo, ¿no? Ahí siempre lo ha sido, en la iglesia. Tres, Génesis 4:31, otra señal. No, Génesis 4:31, no hay. Génesis 4:31, aquí está. Dice la palabra de Dios. 21, 4:21. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Hasta ahí. Fíjate qué duro esto que voy a mencionar, amado, pues algo que he estado yo pidiéndole a Dios y sé que Dios me ha respondido. ¿Quién diseñó la música? ¿Quién creó la música? No, Dios creó la música. Dios creó la música. Se la asignó ahí a un líder de alabanza, ¿verdad? Que se enchanclotó rápido y es el padre de los músicos de hoy. Perdón, se llama Luzbel. Pero es impresionante, amado, y quiero que entiendan esto, cómo la música es la que ha originado en los tiempos que estamos viviendo. Escúchame bien, cuando yo veo una muchachita con sus blusas hasta aquí, o veo una mujer con sus pantalones tan entallados que pues, se le marca perfectamente todo su silueta, o cuando veo muchachos con el pelo pintado como el Guasón, o cuando veo gente que parecen de vaca, piercing en las narices, o cuando veo modas y costumbres
es impresionante que detrás de ello está un artista musical. A mí me crié con primos más grandes que yo y ellos eran aficionadísimos a los grupos de los años 60, de los Beatles, y olvídate. Y yo veía su look de ellos y veía con sus trapos y me llamaban la atención, si esos cuates, yo era un niño chiquito. Y en aquella época, si alguien hablaba de la marihuana y de las drogas, fueron los Beatles. Y marcaron esa generación. Y hoy ves que hay una cantidad impresionante de plataformas musicales y de lo que más se ha producido, como jamás se ha producido en todos los tiempos, es música. Y cuando ves a esos grandes artistas musicales y sus modas, volteas a ver a la sociedad y dices, wow. Ese se parece a Bugs Bunny, ese se parece a la tal Anita, ese se parece al a Paloma o a no sé cuántos, a la Paloma Azul, ¿cómo se llama ese? Maluma y el otro y todo. Todos esos dices, oye, se visten igual. Es más, ya ni me digas qué escuchas, nada más te veo. Te observo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que eso también se ha metido a la serie. Y es bien triste ver desde músicos que fueron líderes de alabanza, que tocaban en la alabanza y que ahora son músicos para el mundo. Déjame decirte que Dios fue el que creó la música, pero la creó para adorarlo a Dios. Y la música que ha creado Satanás ha creado música para adorar al hombre. Y eso, amado hermano, es algo que hoy por hoy está dentro de las iglesias. Es duro, es espiritual. Déjame decirte que es impresionante, a mí de años atrás, por eso me molesta. Ay, pastor, ¿qué cree que fulanito va a ir al concierto de fulanito de tal? Bien cristiano. Y ahí sí pagan boletos. Y cobran boletos. Invierten. Para escuchar a una persona que es artista disfrazado de Dios, pero de que le canta a la gente. Cansado del camino. Y llega Cristo, hermano. ¿Sabes que las plataformas musicales dentro del cristianismo ganan mucho más, generan muchísimo dinero? Y un músico cristiano se le reconoce más por la misma iglesia que a un predicador de la palabra de Dios. Que le dan más importancia a la música que a citar las Sagradas Escrituras. Pues qué bueno que se queden sin luz en muchas iglesias, que no toquen y que escuchen oír la voz de Dios. Porque ¿sabes qué, amado? Eso está pasando hoy. En todo el mundo, ¿eh? Es increíble. ¿Ves iglesias con grandes infraestructuras? Estaba viendo ahí a Daniel ahí con su banquete de madera y una consolita ahí. Y pones unas plataformas y dices, wow, ¿qué es ese ecualizador? Ya tienen hasta colección de teclados, ecualizadores, y caen en una infraestructura musical cuando el objetivo de la comisión de Cristo es compartir la verdad del Evangelio de Dios. O sea,
Yo no estoy peleado con la música. Está bien la música para prepararnos, pero no es lo más importante, amado. La música que escucha a Dios, la ofrenda que acepta a Dios, es la conducta de cada persona que se acerca a escuchar la verdad de Dios. Tú puedes estar ahí cantando muy bonito, o puedes tocar muy bonito, y quizá esa ofrenda no le agrada a Dios. Es impresionante. Te voy a decir algo, vamos a buscar. Hay un profeta menor, que casi nadie lo lee, ¿verdad? Pero se llama Amós. Se llamó Amós. Antes de Mateo, búsquenlo. Fíjense cómo en ese momento Dios estaba muy molesto, hablando precisamente de esto. ¿Va? ¿Ya lo tienes, Amós? Tantito antes de Mateo. Amén. Vamos 5. Y vamos, fíjate el versículo 23 que me encontré. Chécate ahí. Te lo voy a leer en la versión traducción actual. En la Reina Valera se escucha así: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. En la traducción actual dice: vayan a cantar a otra parte, no quiero oír esa música de arpa. Así ves una reacción de ese Dios que es el mismo ayer, hoy y el siempre. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Al mundo? Aquí hemos tenido gente, amado hermano. Después me enteraba que tuvieron temas sexuales entre ellos. Tiempo después te enteras. Ah, pero qué bonito tocaba José Manuel las muchachas. Y los muchachos. Amado hermano, nosotros podemos ser muy discretos, pero dice la palabra de Dios que Dios ve lo que nosotros escondemos. Y luego, ahí adelantito en Amós 6, 4, dice la Biblia: ustedes se pasan el día recostados en sus lujosas camas de marfil. ¿A quién le está hablando? A los músicos. ¿Ah? Ustedes se pasan todo el día recostados en lujosas camas de marfil. O sea, ¿quiere decir que el músico gana bien? ¿Gana más que un ingeniero, que un arquitecto, que un buen abogado? Ganan mucho. Pues eso, pero eso no es de ahorita. Camas de marfil, el marfil es más caro que el oro. No por eso nada más escogió la Biblia el marfil. El marfil, ¿verdad? Comiéndose lo mejor del ganado, ustedes se la pasan tocando el arpa y se ponen a componer canciones hasta que inventan nuevos instrumentos. Así también hacía el rey David: beben vino y hasta emborracharse y usan los más finos perfumes, pero nada les importa que el país esté en la ruina. ¿Ah? Es un reclamo de Dios fuerte, amado. Vuelvo a repetir, no está enojado. Quien creó la música fue Dios. El problema es que el espiritejo que está hoy, ¿verdad? Hay muchos luzbel levantados que están siendo tendencia de moda y de costumbres en muchachos y en muchachas. Fíjate cómo sonaba el arpa que tocaba David. David tocaba el arpa y echaba fuera a los demonios. Pero hay gente que toca el arpa y atrae a los demonios. ¿De qué depende? El problema no es la música. El problema es la ofrenda de cada persona. Y será como en los tiempos de... Hoy es impresionante. Grandes conciertos llenan el Auditorio Nacional. Ahí veo pastores. Gracias a Dios tengo libertad financiera. Pues si yo viviera de esto, uy, me tendrían muerto de hambre, amados.
¿Qué no es digno? Dile a tu hermano, ¿no es digno? Oye, cuando tú vas a un psicólogo, ¿cuántos van al psicólogo? No levanten la mano, Dios sabe. ¿Cuánto le pagan a un psicólogo? ¿Cuánto le pagan a un coaching? ¿Cuánto le pagan a un asesor? ¿Cuánto le pagan a un psiquiatra por darles droga? ¿Cuánto le pagan a un administrador, verdad? De esos motivadores. Aquí hubo hermanas que pagaban miles y miles y miles, no era nada, pero ¿dónde está tu ofrenda? ¿Qué valor le pones a aprender y a escuchar la verdad de Dios? Por eso dice Jesús en el Nuevo Testamento, ¡hey! No te equivoques, ¿eh? Dios bendice un corazón alegre, que da con alegría. ¿De qué habla? Que su ofrenda le da el gran mérito a Dios. O sea, hemos llegado en muchas iglesias al grado de decirle, hermano, ya tiene tiempo que ya lo dejé de hacer, es que ya ese es su problema. Hay gente que su presencia no le agrada a Dios porque le dices, es su problema. Dile a Dios, Dios, aquí llegué y ahí te va mi limosna, porque no te estoy dando lo mejor de lo que yo he ganado. ¿Qué no así los instruyeron en las iglesias católicas? ¿Se acuerdan que estaban buscando hasta el cambio? No deja de llamarle el cambio del cura, pues no voy a sacar el billete. Y hasta la rondana, si puedo, ahí le echo para que suene. ¿Sí se dan cuenta, amado? ¿Le llevaron al niño Jesús rondanas? Como regalo los magos de Magui, los astrólogos que lo fueron a ver. ¿Qué le llevaban? ¿Habrá sido o era chapeado? ¿Cuántos entregan oro chapeado aquí? No, pues hay mucha gente que... ¿Sabes cuál es el oro chapeado? Que no da lo que corresponde como Ananías y Zafira. Y tú lo sabes. Porque no le das el valor que tiene Dios en tu vida. Y le das de lo que sobra. Y no de lo que mismo tú requieres para vivir. Igual que los tiempos de quién. Ahora, también dice, ¿verdad? También dice la palabra de Dios, que en aquellos tiempos, ¿verdad? En la carta de 1 y 2 de Pedro nos habla de que va a haber personas que van a engañar con astucia y les interesa más que, y serán falsos maestros y pastores, que en lugar de ver a la gente como almas, la ven como inversiones. Este deja más. Igual que los tiempos de quién. Hay un mercantilismo en la iglesia. ¿En dónde? ¿En dónde? Ahora resulta que está a criterio de la persona. Oye, ¿tú ofrendas? ¿Tú das? No. ¿Ves al pastor? Ah, pero vamos a levantar una ofrenda para migrantes o para... Ah, pues ahí sí, yo creo que sí merece que yo ahí sí. Wow, amado. ¿Qué dijo Jesús? Dile a tu hermano, voltea a tu hermano. Ey, no se te olvide lo que dijo Jesús. A los pobres, a todos esos que tú sí das para ayudar y demás, siempre los vas a tener. Pero a mí no. ¿A quién merece más? No favorece más una sociedad que conozca a Dios a que reciba una torta. Pero no castiga el ministerio. Total. No me es meritorio. Es para mí, ¿eh?
¿Qué ve Dios? Y tu ofrenda. Uy, pero yo traigo, Señor, de verdad, mira, le pegué fuerte el año y pues aquí están mis frutitas, como los aztecas, tus sandías, tus nopales, tus aguacates. Pero Dios ve más allá que eso. ¿Verdad? Ya entendimos, ¿verdad? ¿Qué ve Dios? Nuestro corazón no arrepentido o nuestro corazón bien arrepentido. Amén. ¿Ya se cansaron? Señales hay más. Los tiempos de Noé. ¿En qué tiempos estaremos? Dile a tu hermano, ¿cuándo será el tiempo? Y parece entonces, ¿cómo será mi ofrenda? Dile a tu hermano, amplia, amplia. ¿Cómo es amplio, Nancy? ¿Qué es amplio? ¿Para ti qué es amplio? Ancho. Más o menos, para ti, ¿cuánto es amplio y ancho? ¿Cuántos metros? Allá, Daniel, ¿cuántos metros le das a algo amplio y ancho? 100 metros. Allá, ¿cuánto es amplio y ancho? Allá lo están viendo por internet. ¿Cuánto es amplio y ancho? Bueno, muchos van a entrar por lo amplio y ancho y se van a ir a la perdición porque su ofrenda no fue aceptada a Dios. ¿Cuántos son? ¿Qué es angosto? ¿Qué es estrecho? Porque dice la Biblia que muy pocos, dile a tu hermano, muy pocos van a entrar por eso estrecho. Porque ¿sabes qué? Para entrar por esa puerta te tienes que incomodar. Hay muchas cosas que te sobran en tu vida y que no te permiten ser estrecho para Dios. Es muy ancho. Amén.